¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo escucharles, el saber que se encuentran muy bien. No se olvide, por favor, de abrigarse bastante, de tomar cositas calientes, porque el clima, especialmente aquí en Quito, está muy variado, ¿no? En la mañana solazo, en la tarde lluvia, y que generalmente eso influye para que nosotros nos podamos enfermar, ¿no? Así que, por favor, tener las medidas de prevención, ¿sí? Utilizar correctamente la mascarilla y estar pendiente también de las noticias, ¿no? Como ustedes saben, desde el día de ayer se mencionó en las noticias que el Cotopaxi empezó pues a emitir lo que son cenizas y gases, ¿no? Y eventualmente tenemos que tener nuestras gafas y nuestras mascarillas en el mejor de los casos, ¿sí? Recuerden, los fenómenos de la naturaleza nunca avisan, ¿sí? Así que al estar pendiente, ¿no? Bien, adicionalmente a eso, por favor, no nos olvidemos de registrar la asistencia, no se olviden de tener las pensiones al día, las tareas al día, para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Bien, una indicación más. En la hora que ustedes tienen con la teacher Caterine, que me parece que es desde las 10:30 a 11, la van a trabajar conmigo. Sí, la van a trabajar conmigo, por favor. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de nuestra plataforma. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es directamente las políticas migratorias, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por Perdón, favor? profe, que le interrumpa, disculpe. Sí, Tengo, dígame. tengo una inquietud. Verá, Sí. cómo es en la página 81 del portafolio. La verdad, no entiendo una actividad que hay que hacer. Dígame, por favor, ¿cuál es la Verá, actividad? dice, a partir del mapa de los datos de población, elabora un esquema gráfico. Entonces ya está pidiendo un esquema gráfico representativo por edades, Ya. ya. Luego dice, escoge uno de los modelos presentados. Y luego dice, elabora una tabla con los datos y luego el gráfico. O sea, no entiendo. Listo, muy bien. En ese caso, pues en esa actividad solamente vamos a hacer una, ¿no? Por ejemplo, en un mapa conceptual, ya en un mapa que van a hacer en una hojita, de ahí le van a pegar en el portafolio, obviamente vamos a colocar lo que son la población por edades nada más, ¿sí? Por edades, por continentes, es decir, digamos, en el continente americano la población más alta es la población adulta, ya, por darles un ejemplo. Entonces, esa información vamos a ir colocando en ese mapa en una hojita aparte y le pegamos después en el portafolio. Ah, ya, es que como yo le digo, me dicen algunos, elabora un esquema, luego, Claro, sí. o sea, como que se repite mucho, luego elabora tabla de datos, luego el gráfico, o sea, entonces no entendía la verdad, Claro, profe. sí, no se preocupe. Muy bien, entonces realizamos su actividad y obviamente pues lo pegamos en nuestro portafolio, ¿no? Ya, Muy por, bien. por edades y por continentes, dice, ¿verdad? Sí, por edades y por continentes. Ya, ok, gracias, profe. Listo, muy bien. Bien, entonces, por favor, me ayuda en la lectura el señor o la señorita. Muy bien, la señorita Karen, por favor, me ayuda. Las políticas migratorias. Las políticas migratorias. Los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades. El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extienden al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad de estados. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero no se cumple. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada prima el criterio de selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras. Son políticas discriminatorias en frecuente que se ofrezca mayor protección a a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las políticas migratorias, ¿no? Hacemos referencia sobre las normativas que todos los migrantes deben tener, ¿no? Y que básicamente cada estado de cada país establecen sus propias normativas, ¿no? Sin embargo, como ustedes saben, la mayoría de los países en su momento no cumplen esas normativas y directamente impiden, obviamente, que el proceso de la migración se dé pues con todas las leyes, con todos los derechos que tiene la población y los ciudadanos, ¿no? Si bien es cierto, las políticas migratorias el enfoque del cual se crearon es básicamente establecer lo que son derechos, establecer lo que son igualdades, ¿ya? Y obviamente que no existan los tipos de discriminación en otros países, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, las políticas migratorias básicamente están dentro de los estados y dentro de la mayoría de los estados mencionan que los ciudadanos que provengan de otros países gozarán con privilegios, gozarán con derechos, con igualdades con toda la población en general, ¿no? Y también se menciona de que los derechos como tales, los derechos humanos no deben ser atropellados, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos mencionar que las constituciones de todos los países en el mundo establecen esas normativas, ¿no? Entonces, aquella persona que emigre a un país, a otro lugar, netamente contará con beneficios, pero a su vez tendrá sus obligaciones que deberá cumplirlas, ¿no? Como ustedes saben, aquí directamente en la mayoría de los países, de cierta manera se agrupan en gremios o en grupos en donde básicamente la población de esos países puedan ir de un lugar a otro sin los requerimientos del caso, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿cuáles son los países en los cuales no piden muchos requerimientos, obviamente, para ir de un país a otro? ¿Cuál será? En el caso de Sudamérica. Los países de Ecuador, Colombia, Perú, de pronto no tenemos muchas em, políticas migratorias, o sea, o solicitudes migratorias como para poder recibir a otras personas de otros lados. O sea, sí Excelente. tenemos ciertas cosas, pero no somos tan exigentes como, por ejemplo, ahora los países europeos o Estados Unidos. Excelente, muy bien. Y básicamente cuando no somos muy exigentes es porque nosotros tenemos lo que son gremios, grupos o establecemos lo que son compromisos con otros países, ¿no? Por ejemplo, en el caso de aquí de América del Sur, nosotros teníamos agrupaciones que se llamaban la UNASUR. ¿Y qué decía eso, no? Que cuando un ciudadano, ya digamos de Ecuador, quiera viajar directamente a Brasil, quiera viajar a Colombia, quiere viajar a Argentina, Bolivia, generalmente solo tenían que presentar la cédula de identidad y listo, ya podrían pues directamente trasladarse de un lugar a otro. Y obviamente son políticas que son creadas dentro de la organización, o sea, dentro de la unión de estos países, ¿no? Que sin embargo también en los países europeos también lo hacen de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, le dice, yo soy de España, quiero ir a Francia, como esos países tienen convenios, básicamente presentan de igual manera la cédula o en el peor de los casos no presentan documento, van de un lugar a otro y no hay lo que es los requerimientos del caso y tampoco existen los contratiempos, ¿no? Lo que sucede acá básicamente es que en su momento no se cumple con igualdad lo que son las políticas de migratorias, mientras que en otros países básicamente no lo hacen, ¿no? Por ejemplo, si vamos directamente a los Estados Unidos, nos piden como unos 20 o 30 requerimientos que nosotros debemos cumplir, ¿no? Y obviamente nos ponen las trabas para viajar, mientras que si en el caso fuera de otro país, obviamente los requerimientos son muy cortos y eso permite que las demás personas puedan viajar, ¿no? Entonces, miren, básicamente esa postura racista, por decirlo así, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que, básicamente, las políticas debe establecerse por igualdad de condiciones, sin importar lo que es la nacionalidad, sin importar directamente la riqueza, el color de piel o tal vez en este caso la religión como tal, ¿no? Entonces, miren, básicamente podemos establecer que las políticas migratorias deben cumplirse a cabalidad, ¿no? Pero en fin, básicamente es establecer lo que son derechos, establecer lo que son principios, valores que los ciudadanos emigrantes en su momento lo deben cumplir, pero a su vez
los países como tal deben también apoyar este tipo de situaciones, ¿no? No directamente dar lo que es un punto de declive, por decirlo así, a los migrantes cuando quieren viajarlos, no ponerles muchas trabas y que sobre todo directamente pueden gozar de los beneficios del país que ellos van a viajar, ¿no? Muy bien, el peligro de las restricciones. ¿Me ayuda por favor la señorita Vilma, por favor? El peligro de las restricciones. Por más gastos que realicen los estados seguros, ponen alambradas, construir centros de detención de migrantes, establecer y mantener sofisticados sistemas de control. Los flujos no se detienen. A lo mucho pueden disminuir por un tiempo, pero no definitivamente. Se suma a esto lo invertido por quienes migran. Por ejemplo, el costo para llegar vía irregular a los Estados Unidos va entre 15 y 20.000 dólares por persona. Muchos pasan en el tercer intento. Suman todos los recursos. Son miles de millones de dólares o euros que, con otras políticas y un poco de creatividad, serían más útiles para políticas de regularización, integración y disminución de la desigualdad socioeconómica entre países, entre nacionales y extranjeros. Miles de manifestantes salen a las calles a protestar contra Trump. No es mi presidente, Notimundo. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si bien es cierto, aquí directamente podemos mencionar, ¿no? Que las restricciones generalmente son peligrosas. Una, ¿por qué? Porque una persona al no tener lo que es el paso necesario para ingresar a otro territorio, básicamente lo trata de hacer por la vía ilegal, ¿no? Y eventualmente, como ustedes saben, cuando una persona viaja por la vía ilegal, realmente está pues poniendo en riesgo su vida, ¿no? Porque tiene que realizar una serie de actividades y directamente las consecuencias son muy graves si en el peor de los casos no resulta como debería hacerlo, ¿no? Pero en fin, aquí directamente las restricciones no deberían existir y obviamente debería darse paso para que todos puedan viajar a todos los países del mundo sin tener tantos papeleos, sin tener tantos requisitos y que sobre todo directamente no exista una discriminación como tal, ¿no? Entonces, cuando existen países entre potencias, obviamente no se piden muchos requerimientos, pero cuando van los países desarrollados directamente allá, empiezan lo que son los requerimientos, empiezan directamente las trabas para que obviamente no puedan ingresar directamente a los territorios, ¿no? Aquí directamente hace un hincapié. Si una persona quiere viajar directamente irregular a los Estados Unidos, está entre 15 y 20.000 dólares por persona, ¿sí? Y algunos pasan al tercer intento. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primero y el segundo intento básicamente no pueden pasar o en el peor de los casos pierden la vida por tratar de hacerlo, ¿no? Entonces, miren, son situaciones bastante difíciles y que obviamente la población tiene que pensar una o dos veces si directamente lo podemos o si queremos viajar de esa manera, ¿no? Muy bien, derechos humanos y migración. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Karen, por favor. Derechos humanos y migración. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas del abuso de poder. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es ley para todos los países, consta varios artículos relacionados con la movilidad. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o lugar de nacimiento, a circular libremente y a elegir. Parece que se nos fue el audio, ¿estamos ahí? Sí, se nos fue. Señorita Vilma, ayúdeme, por favor. Continúo, ¿verdad? Sí, a ver, dice, se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o lugar de nacimiento. Artículo 2, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Artículo 13,
al asilo. Artículo 14, a tener nacionalidad y cambiarla. Artículo 15, a un orden internacional donde los derechos se cumplen efectivamente. Artículo 28. La Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares contienen un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es, de si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagran derechos que protegen a las personas en movilidad. Excelente, señorita, muy bien. Si bien es cierto acá, podemos establecer algunos artículos que nosotros tenemos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, el artículo 13 que un ciudadano tiene directamente a tener lo que es un asilo. ¿Qué será un asilo? Un asilo político. ¿O qué será un asilo? Bueno, son personas digámoslo así, que piden que les reciban en su país, que les dan, qué sé yo, un visado de estadía para que, digamos, por lo que son exilados políticos o son perseguidos políticos o este tipo de cosas o por cualquier situación, entonces piden asilo a otros países para que les acojan y tengan también de todos los derechos de estar en otro Excelente, país. muy bien. Es acoger a una persona en un territorio, ¿no? Y obviamente, ¿quién se encarga de aceptar o no el asilo político? Yo creo que es la presidencia. Excelente, muy bien, la presidencia. Entonces, miren, el asilo básicamente son formas en las cuales directamente también se pueden dar lo que es apertura a otras personas de poder estar en un territorio determinado y obviamente pues estableciendo sus propias normativas, sus propias conclusiones, sus propios derechos dentro directamente de esta sociedad, ¿no? Muy bien, otro artículo es a tener nacionalidad y cambiarla. Sí, entonces, por ejemplo, acá, a tener nacionalidad y cambiarla. Si bien es cierto, son normativas que son impartidas para la mayoría de la población, ¿sí? Entonces hay casos, ¿no? De que personas, digamos, que son de aquí del Ecuador, viajan a otros países y quieren establecerse directamente una nacionalidad, ¿ya? Obviamente lo hacen de diferentes maneras, ¿no? Una de las cuales, obviamente, mediante los requisitos, aprueban lo que es la nacionalidad y obviamente en este caso cuentan con valores, por decirlo así, con derechos que obviamente otros ciudadanos que también tienen del otro país lo pueden hacer, ¿no? En mi caso, digamos, yo quiero ir a Estados Unidos, quiero obtener la nacionalidad. ¿Cómo lo podría hacer? Yo creo que tendríamos primero que respetar las políticas que tiene, por ejemplo, en este caso Estados Unidos. Yo creo que tendrían que pasar mucho tiempo, cumplir cierto determinado tiempo de estar ahí y cumplir con todos los, em, a ver, como le digo, cumplido, no infringido leyes y todo ese tipo de cosas para poder acceder y poder tramitar a la nacionalidad. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad directamente de nacionalizarnos, ¿no? En otro país, en otro territorio, aceptando sus costumbres, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo yo puedo nacionalizarme en otro país? ¿Cómo puedo tener la nacionalidad? La primera directamente cuando uno hace los requerimientos establecidos por ese país, ¿no? Y la segunda, si yo directamente puedo contraer matrimonio con una persona de ese territorio. ¿Será o no será que puedo tener la nacionalidad de esa manera? Sí, sí la puede tener porque la otra persona pues, le hace primeramente una agrupación familiar y solicita que su cónyuge sea dado la nacionalidad y sí, sí se puede. Excelente, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la nacionalidad norteamericana y, oh sorpresa, me hago de compromiso allá, obviamente yo puedo obtener, ¿no es? La nacionalidad, ¿no? Y de igual manera, esas formas se aplican también en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, digamos, yo puedo tener la nacionalidad, pero también puedo cambiar la mía. Sí, entonces esos son derechos que todos los ciudadanos pues lo tenemos, ¿no? El otro artículo nos dice, al tener un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, es decir, que todos los países en el mundo en temas de migración tienen que aprender a respetar todos los derechos
de los ciudadanos que vienen de otros lugares y establecerlos directamente de la mejor manera. Es decir, sin determinar lo que es una discriminación, ¿no? Mediante directamente la Constitución dentro de las políticas migratorias, ¿no? Ahora, la Convención de los Derechos de Trabajadores Migratorios y Familiares, ¿sí? Mantienen directamente que los derechos deben ser independientes de la condición migratoria, ¿sí? Entonces, bien, acá, si bien es cierto, en este párrafo nos hace un recuento de que todos los ciudadanos deben mantener lo que es un derecho, sin importar dónde nos encontremos, y aquí directamente aparecen los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a otro país y sufre algún tipo de discriminación, yo puedo directamente apoyarme en los derechos humanos, en las políticas y en uno de los principios que nos dice, ¿no? Dentro de los derechos humanos no debe existir explotación, no debe existir perdón, y sobre todo directamente no debe existir lo que es una exclusión. Entonces, todos directamente funcionan como una sociedad y que obviamente todos en su momento tenemos que tener lo que es un respeto directamente a las personas que vienen de otros territorios como directamente el de nosotros, ¿no? Y que los derechos humanos y las políticas migratorias directamente protegen a los ciudadanos de que puedan viajar de un lugar a otro y que sobre todo directamente puedan tener un desarrollo bastante bueno en las sociedades, en los lugares que vayan, pero siempre y cuando respetando sus derechos migratorios. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, profe. Ninguna, profe, no puedo ver Listo, muy pantalla. bien. En este momento, ¿ya? Les voy a compartir un pequeño videíto, ¿ya? Me regalan un segundito, por favor. Vamos a ver cómo está nuestro internet. ¿Ya? Ya me regalan un segundito, por favor. Ya me regalan un segundito. Ya me regalan un segundito, por favor. Políticas migratorias en el mundo. Ya. Excelente. Me regalan un segundito. Bien, acá. Bien, chicos, ya les voy a compartir. Prestamos muchísima atención, por favor. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla tal vez? No puedo ver, profe. No se puede ver, profe. No está. Ya, muy bien. A ver, regálenme. Ya, muy bien. Parece que ha sido la señal, ¿no? Muy bien. Esta vez me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. No, profe, no se puede ver. Ahora sí, ya está. Sí, profe, ya puedo ver. Listo, muy bien. Excelente. Prestamos atención, por favor. Buenas tardes, para mí es un placer estar hoy aquí con el profesor Douglas Massey para iniciar justamente esta serie de videos dentro del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en el Colegio de México. Y es un gusto porque el profesor Douglas Massey es un experto en temas de migración
en temas de desigualdad y en políticas públicas. Él es profesor del Departamento de Sociología y del Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Es director además del Office of Population Research. Entonces, y creo que los estudiosos de la migración hemos leído muchísimos de los trabajos de Douglas Massey. Yo empezaría en la discusión con una pregunta muy general sobre cuál es el estado actual de los temas migratorios. Podemos enfocarnos en el caso de México-Estados Unidos, pero bueno, si quieres comentar algo en el caso internacional, bienvenido, porque justamente algo que busca el seminario es tratar de tener una perspectiva comparada en los temas migratorios y en desigualdad. Así que empecemos por eso y ahorita seguimos con las preguntas. Pues ahora en los Estados Unidos la cosa más importante es que ha frenado y finalmente terminado la migración entre México y los Estados Unidos después de casi 100 años de migración a través de la frontera. La migración de indocumentados está completamente en ceros o negativo. La migración de documentados es positivo pero pequeño, y en total la migración es más o menos en cero. Y más la migración documentada está circulando y no establecimiento. Entonces es una nueva época de migración para México y los Estados Unidos. Y ahora, por la caída de la migración mexicana, el grupo que está creciendo más por inmigración ahora son los asiáticos. Y la población asiática está creciendo rápidamente por migración, y ahora asiáticos son el grupo más grande de inmigrantes que están entrando al país, y la gran mayoría tienen documentos. Entonces realmente estamos saliendo de la era de indocumentados a una nueva época dominada por migración documentada, y no tanto de latinos, más y más de asiáticos. Claro, pero bueno, para el caso de México sabemos que justamente el carácter indocumentado ha hecho que la población mexicana en Estados Unidos sea una población vulnerable, ¿no? Sí. Que se presta justamente a gran parte de las desigualdades que vemos. Pues, sí. No sé, ¿puedes comentar un poco? Pues ahora la población indocumentada en los Estados Unidos es 60% mexicana. Y otro 15% son de Centroamérica. Entonces, 3/4 de la población son centroamericana o mexicana. Y esta población es más y más vulnerable a causa de las deportaciones y discriminación contra gente en términos de raciales, y también en términos de estatus ilegales. Tenemos un nuevo fenómeno en los Estados Unidos, que es la ilegalidad masiva. No es un fenómeno cuando hay un poquito, 10%, 20% que no tienen documentos. Es que la mayoría de los migrantes no tienen derechos dentro de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, es un gran factor en la desigualdad social, y es un factor muy importante, comprobado en muchos estudios, en disminuir los salarios de mexicanos trabajando en los Estados Unidos. Es malo no tener documentos en el mercado de trabajo en los Estados Unidos, pero es peor no tener documentos en el mercado en los Estados Unidos, pero es aún peor trabajar en el mercado con la mayoría de la gente también no tienen documentos. Es un doble castigo. Entonces estamos en un panorama pesimista. En este momento sí, porque acabamos de tener esta elección. Va a asumir oficina en unos días Donald Trump, y nadie sabe qué va a hacer exactamente. Según sus proclamaciones antes de las elecciones, va a tomar una mano muy dura contra los inmigrantes, y estamos esperando posiblemente más deportaciones, una muralla en la frontera, menos derechos para migrantes en los Estados Unidos, y fue un programa nacionalista y racista que ganó finalmente las elecciones. Entonces hay dos barreras importantes: ilegalidad y estratificación en términos de color de pelo en los Estados Unidos.
y esta administración y este Congreso que va a haber pronto en el nuevo año no tienen mucha simpatía para combatir estos problemas. ¿Y qué podría hacer México, las poblaciones en Estados Unidos, para tratar de contrarrestar justo esto? Digamos, pensamos que de las políticas públicas, políticas migratorias, suelen atenuar estas diferencias, estas desigualdades. Estamos en un contexto pesimista, pero ¿podría haber algún tipo de salida? Pues es un desafío binacional. Y creo que es un desafío que tenemos que enfrentar como ciudadanos privados, con grupos, con sociedades civiles, en ambos lados de la frontera, de una manera cooperativa. El gobierno de los Estados Unidos obviamente va a tomar una mano dura y creo que el gobierno de México no puede hacer mucho para bloquear estas cosas, pero en ambos lados de la frontera ciudadanos pueden actuar para ofrecer sus opiniones y ofrecer otros senderos para avanzar en la situación y hacer manifestaciones para protestar lo que está pasando. Es algo que tenemos que hacer. Y eso no solo aplica en el caso de la población mexicana, hispana, inmigrante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, y voy a hablar un poco de tu otro trabajo sobre recordando el American Apartheid del 93, las tensiones raciales, los sentimientos xenófobos, racistas, siguen y continúan y nos llevaron en cierta forma a los resultados de la elección, ¿no? Entonces, estos movimientos sociales también podrían servir justo en estos términos de tensión racial. Necesita masiva oposición civil y manifestaciones en las calles contra las políticas racistas, nacionalistas que obviamente o probablemente la administración Trump va a ofrecer. Estamos en un momento de reacción racial contra los cambios demográficos en los Estados Unidos. Es una reacción contra la presidencia de Obama, que fue el primer afroamericano a servir en esta oficina. Y fue realmente una reacción de blancos varones contra la situación actual y es una reacción emocional contra la pérdida de privilegios de raza, de ser blanco y de género, de ser varón. Y están perdiendo, obviamente están perdiendo, pero estamos en un momento reaccionista. ¿Que podría ser optimista entonces? A largo plazo, sí, pero estamos viendo en los próximos años pleitos y oposición y manifestaciones y lucha para oponer una ola nacionalista, racista y realmente represiva. Y vamos a ver qué pasa, pero sabemos que tenemos que tomar en mente que realmente Trump perdió el voto popular por 3 millones de votos. Entonces su presidencia no refleja la voluntad de la mayoría de la población de los Estados Unidos. Y hay mucha gente que van a oponer lo que va a hacer y mucha queda con los demócratas para bloquear y oponer las políticas de los republicanos en Congreso y Trump en la Casa Blanca, como los republicanos bloqueaban por 8 años casi todo el movimiento, todos los leyes que quería hacer Obama. Entonces es tiempo para luchar. Ok, no, muy interesante. Mi última pregunta sería quizás ahora, digamos, pensando justo en el lanzamiento de esta serie de videos y discusión sobre migración, desigualdad y políticas públicas, no sé si tengas como consejos sobre cómo tratar de entender, es muy compleja la asociación entre migración y desigualdad, ¿no? Inequidad, sí. Es muy compleja. Y uno podría pensar que, bueno, las políticas públicas en general podrían atenuar estas diferencias, pero es compleja la asociación porque la desigualdad, digamos, se puede estudiar tanto en los lugares de origen como en lugares de destino y son enfoques metodológicos y teóricos muy distintos, que muchas veces están lejos, ¿no? Pero, digamos, ahora pensando en los temas emergentes, en los temas de discusión en el seminario, no sé si tienes algún consejo sobre cómo estudiar estos 3 temas en su conjunto. Pues hay 3 desigualdades.
Excelente, hasta ahí nada más. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. Despuésito, obviamente que nos vamos a reunir, vamos a seguir revisando algunos términos más, ¿no? Y algunas políticas más, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos más tardecito, cuídense mucho y pues nos vemos a las 10:30 en adelante, ¿sí? Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Cuídese.